91 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Y el aroma a medicina de la mansión mariposa persistía, pero ya no podía brindarle a Nezuko la tranquilidad que sintió al llegar. Con cada respiración, el aire parecía impregnarse de la invisible pero omnipresente mirada escrutadora de Shinobu Kocho. Sus heridas físicas sanaron lentamente gracias a la combinación de su constitución Oni y la medicina de la mansión mariposa, pero el agotamiento mental y la profunda sensación de pérdida de poder la aferraban como una enfermedad persistente e incurable. Tanjiro y Zenitsu se turnaban para estar a su lado, su meticuloso cuidado del miedo a sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte, como si pudiera desaparecer de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Este profundo amor la reconfortó, pero también le hizo comprender con mayor claridad que no podía caer en absoluto. Pasaba la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados, reflexionando. La situación en su cuerpo distaba mucho de ser optimista. Su núcleo de poder era como tierra devastada por una tormenta, plagada de grietas, y la energía, antes abundante y fluida, ahora se redujo a un arroyo casi seco. Las consecuencias de encender a la fuerza el fuego de su corazón eran inimaginables. No era solo un exceso de energía, sino más bien un agotamiento de la esencia misma de la vida. Sin embargo, en estas ruinas casi desoladas, Nezuko percibió profundamente algo diferente. Una corriente cálida, débil pero extrañamente activa, como el agua subterránea que se descongela a principios de la primavera, se filtraba muy lentamente desde la parte más profunda del núcleo de poder, desde los bordes de aquellas grietas recién formadas, nutriendo silenciosamente los meridianos dañados. Esta cálida sensación, se siente tan familiar. Concentró sus sentidos, y la imagen del dominio remanente de la montaña Tenxi, purificada por las últimas brasas de su fuego del corazón, apareció en su mente, junto con el débil y tierno brote que brotaba de la tierra. Sí. La textura de esta cálida corriente tenía el mismo origen y esencia que la tenuísima fuerza vital que emanaba de ese remanente renacido. Es una retroalimentación del proceso de purificación. No se trata solo de la tenue energía que absorbió en ese momento, sino de una huella de vitalidad más profunda proveniente de la propia tierra purificada. Cuando subió su fuego interior y resonó profundamente con esa tierra, ésta se fusionó silenciosamente con su esencia y ahora está surtiendo efecto poco a poco. Este descubrimiento descubrió a Nezuko hasta lo más profundo. El método de refinamiento mental no solo puede refinar objetos e intenciones, sino también, en un estado extremo, inducir retroalimentación ambiental para nutrirse. Esto es casi como la legendaria interacción entre el cielo y el hombre. Inmediatamente intenté guiar el tenue calor. El proceso seguía siendo difícil, como guiar la llama de una vela a punto de apagarse. El más mínimo descubierto la haría extinguirse. Pero poseía un control mental muy superior al de la gente común, perfeccionado mediante el temple de su mente. Era cuidadosa, como quien protege una plántula, guiando el calor hacia los meridianos más dañados. El efecto, aunque lento, fue real e innegable. Por donde pasaba la corriente cálida, el dolor desgarrador disminuía apenas perceptiblemente, y los bordes de las grietas parecían ganar un poco de actividad, ya no tan inertes. No se trata de una simple reparación, sino más bien de una especie de revitalización y renacimiento. La llama de la esperanza, como una vela parpadeante en el viento, aunque débil, se enciende obstinadamente en el corazón. Ya no esperaba pasivamente la recuperación, sino que comenzó a combinar conscientemente el cultivo interno con esta retroalimentación residual. Cada vez que se sumergía en ella, intentaba comprender con mayor profundidad y guiar con mayor precisión esta peculiar corriente cálida, observando los sutiles cambios que se producían al interactuar con la fuente de su propio poder. Durante los días siguientes, su control sobre esta corriente cálida aumentó ligeramente, y su recuperación pareció acelerarse. Más importante aún, su comprensión de la purificación y el renacimiento se profundizó. Ya no era simplemente un poder para disipar la oscuridad, sino que también contenía el potencial de creación y resurgimiento. Esa tarde, Tanjiro notó que se veía un poco mejor, por lo que emocionado trajo un viejo cuaderno sobre la teoría básica de las técnicas de respiración, diciendo que lo había tomado prestado de la biblioteca de la mansión mariposa y quería estudiarlo con ella para ver si podía ayudarla en su recuperación.
Nezuko se apoyó en la cabecera, mientras Tanjiro, sentado a su lado, leía en voz alta y en silencio el confuso contenido de su cuaderno, agregando de vez en cuando sus propias interpretaciones. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, bañándolos en una atmósfera tranquila y cálida. En ese momento se oyó un suave golpe en la puerta de la sala. Kanao Tsukiana permaneció en silencio en la puerta, sosteniendo algo envuelto en una hoja de loto fresca. Le hizo un leve gesto a Tanjiro, se acercó a la cama de Nezuko, colocó el paquete de hojas de loto a su lado, señaló en silencio hacia el patio y se fue tan silenciosamente como había aparecido. Tanjiro abrió con curiosidad la hoja de loto, revelando varias manchas húmedas de tierra marrón oscura con un extraño brillo dorado pálido y un pequeño brote de vid verde vibrante rebosante de vida. ¿Esto es?, preguntó Tanjiro confundido. La mirada de Nezuko se congeló al instante. Podía sentir claramente la vitalidad y la purificación que emanaban de la tierra y los brotes, que compartían la misma fuente que la corriente cálida en su interior, pero eran 10 veces más fuertes. Provenían del dominio remanente de Fujikasayama. Shinobu Kochoi no solo recogió muestras, sino que también le pidió a Kanao que las entregara. ¿Fue un gesto más de buena voluntad e inversión? ¿Y una observación y prueba más precisas? Quería ver qué cambios experimentarían estas sustancias del reino remanente en sus manos. Nezuko extendió la mano y tocó suavemente la tierra marrón oscura con las yemas de los dedos. Una suave pero poderosa sensación de vida fluyó por su brazo, vigorizándola y haciendo que la corriente cálida interior pareciera agitarse un poco más. Miró la tierra y los tiernos hermanos, luego a su hermano que estaba a su lado y que la observaba con preocupación, y poco a poco un pensamiento se fue aclarando. No puede depender indefinidamente de la mansión mariposa ni de la dudosa ayuda de Shinobu Kocho. Debes desarrollar más ases y estrategias para recuperarse. Estos suelos y brotes de los remanentes pueden ser la clave. Ella levantó la vista e hizo un gesto hacia Tanjiro, indicándole que necesitaba un tiempo a solas para someterse a un entrenamiento de recuperación especial. Aunque Tanjiro estaba preocupado, asintió al ver la mirada decidida de su hermana. Guardó sus cosas con cuidado, le dio algunas instrucciones y luego se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. La sala volvió al silencio. Nezuko tomó un trozo de tierra de la tierra remanente, lo sostuvo en la palma de su mano y cerró los ojos. Esta vez, ya no solo utilizó su mente para percibir y guiar. Intentó conectarse y resonar más profundamente con la vitalidad ilimitada y el poder purificador que contenía la tierra en su palma. No fue una absorción unilateral, sino como dos cuerpos vibrando en la misma frecuencia, intentando alcanzar una resonancia armoniosa. Quería injertar temporalmente su mente y su espíritu en esta tierra pura, utilizando su vasta vitalidad para acelerar su recuperación y experimentar más profundamente el verdadero significado de la purificación y el renacimiento. Este es un intento más audaz, con riesgos desconocidos. Mi mente se hundió lentamente, como pequeñas raíces que exploraban un océano cálido y vasto rebosante del ritmo de la vida. Una resonancia compartida a través de la tierra desolada, una llama naciente encendida. Un nuevo camino de cultivo comenzó silenciosamente en sus manos. Y el final de este camino podría llevar a un lugar lejano que ni siquiera Shinobu Kocho podría haber previsto. Dentro de la sala, los últimos rayos de luz del día fueron absorbidos por el crepúsculo. La lámpara de aceite que Tanjiro encendió al salir proyectaba una tenue luz amarilla y parpadeante en un rincón, pero no podía iluminar el campo de visión invisible que se iba formando lentamente alrededor de Nezuko. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, con los ojos cerrados y la respiración agitada y casi imperceptible. La tierra marrón oscura de los restos de la montaña Tenxi reposaba en sus palmas, sin apretarlas, como si estuviera sosteniendo un grupo de luciérnagas que podrían asustarse y salir volando en cualquier momento. El primer intento fue como andar a tientas en la oscuridad. Su mente, esos delicados hilos de pensamiento forjados a través de innumerables pruebas de temple, sondeaban cautelosamente la tierra. A diferencia de sus intentos anteriores de percibir las fluctuaciones energéticas de los materiales, esta vez no buscaba guía ni control, sino una resonancia más profunda, casi inmersiva. En su percepción, la Tierra ya no era un objeto inanimado, sino un mundo en miniatura, marcado por cicatrices pero revitalizado tenazmente. Oyó el pulso, débil pero firme, en lo profundo de la tierra, el sutil sonido de la energía fantasmal residual tras la purificación, neutralizada y transformada constantemente por la nueva fuerza vital.
vio la energía vital, de un dorado pálido, fluyendo y entrelazándose como una telaraña entre las partículas de tierra, manteniendo la existencia de esta pequeña tierra pura. Sus pensamientos, como las más delicadas gotas de lluvia, intentaban sincronizarse con la energía vital que fluía, y la frecuencia cambiaba gradualmente del caos a la armonía. Este era un proceso extremadamente sutil, que requería absoluta tranquilidad y paciencia. Cualquier atisbo de ansiedad o coerción quebraba al instante esa frágil resonancia. El sudor volvió a empaparle el flequillo, y su rostro se veía aún más pálido bajo la luz de la lámpara. La resonancia con la Tierra, aparentemente pacífica, consumía una enorme cantidad de energía mental, como si extendiera la conciencia para soportar el peso y el ritmo de otro mundo. Justo cuando sintió que su mente estaba a punto de agotarse y la conexión resonante comenzó a fallar y romperse, se ha producido un cambio arrepentido. No provenía del mundo exterior, sino de lo más profundo de su núcleo de energía casi agotado. Esa corriente cálida, alimentada por la retroalimentación residual, parecía atraída por la misma vitalidad del mundo exterior, y de repente se volvió excepcionalmente activa. Ya no se conformaba con reparar lentamente los meridianos, sino que fluía espontánea y alegremente por el puente resonante que había construido con la Tierra. No. No es una pérdida. Nezuko se sobresaltó y estaba a punto de cortar la conexión a la fuerza cuando de repente se dio cuenta de que la corriente cálida no era unidireccional. Cuando su corriente cálida se fusionó con la red vital de la Tierra en su palma, toda la Tierra pareció infundirse con nueva vitalidad. La energía dorada pálida que fluía en su interior se ilumina al instante, volviéndose más sólida y vibrante. Al mismo tiempo, una energía vital más pura y poderosa, que soportaba el peso de la tierra y la alegría de una nueva vida, regresó por el mismo puente. No es un simple intercambio de energía, sino, un ciclo. Simbiosis. Su calor, como una chispa lanzada al fuego vivificante a la tierra, no solo no se extinguió, sino que encendió una llama aún más vigorosa. Y esta llama aún más vigorosa, a su vez, iluminó y alimentó su casi extinguido campo del corazón. Zumbido. Se escuchó un sonido claro, a nivel del alma, uno que solo ella podía oír. El núcleo de poder reseco y agrietado dentro de su cuerpo, bajo la oleada de esta vitalidad ilimitada, era como tierra reseca que recibía dulce lluvia, absorbiendo con avidez este don de vida. Las grietas en la superficie del núcleo sanaron y desaparecieron a una velocidad visible a simple vista, y la corriente de energía, antes casi estancada, comenzó a fluir lentamente de nuevo, volviéndose más condensada y resistente. Lo que la impactó aún más fue que su comprensión de la purificación y el renacimiento se profundizó y sublimó a una velocidad sin precedentes en esta maravillosa resonancia cíclica. Parecía haber experimentado personalmente todo el proceso de un pedazo de tierra que pasa de la desolación al renacimiento, y tenía una vaga pero real comprensión de los profundos principios de marchitarse y florecer, transformación y reencarnación que allí se contienen. Este estado era misterioso e impredecible, y no podía durar. Tras aproximadamente una varilla de incienso, la energía vital encendida en la tierra de su palma disminuyó gradualmente, y la circulación comenzó a disminuir. Nezuko supo que había llegado a su límite y cortó lentamente la conexión de resonancia. Exhaló un profundo suspiro, que transportaba un aroma suave y fresco, como el de la hierba y los árboles. Al abrir los ojos, sus ojos rosados ya no reflejaban cansancio ni debilidad, sino que brillaban con un contenido resplandor, suave y jade, como si hubiera recibido una especie de bautismo. Bajó la mirada hacia su palma. La tierra parecía haberse oscurecido, y el brillo dorado pálido de su superficie se había atenuado, como si toda la esencia se hubiera asentado. En cuanto a ella, no solo sus graves heridas internas se habían curado en un 70% y su fuerza se había recuperado en más de la mitad, sino que, lo que era aún más importante, la fuente de su poder parecía haberse templado, volviéndose más pura y cercana a la esencia de la vida. Una resonancia compartida a través de la tierra desolada, una llama naciente encendida. Ha encontrado un camino sin precedentes hacia la recuperación y el cultivo. Sin depender completamente de objetos externos, puede acelerar la recuperación, refinar su esencia e incluso comprender las leyes del cielo y la tierra al resonar con estas tierras puras. Sin embargo, en medio de la alegría, la cautela se acentuó. ¿Acaso la entrega de esta tierra por parte de Shinobu Kocho fue realmente un acto de bondad? ¿Había anticipado el efecto de esta resonancia? ¿Fue un acto de bondad oportuno o
Un globo sonda, un intento de ver qué tipo de planta crecería esta semilla en un suelo más fértil. Nezuko acarició suavemente la tierra ahora ordinaria, con la mirada fija en la profunda noche fuera de la ventana. Su fuerza está regresando, pero la niebla que se cierra sobre ella parece espesarse. Las intrigas de Shinobu, la obsesión de Kanae, la amenaza de Muzan y su propio y peculiar camino de forja corazones. La llama se ha encendido. Puede iluminar el camino por delante, pero también atraerá a las polillas que se sientan atraídas por ella. Ella debe crecer más rápido y obtener el poder de controlar su propio destino antes de que este vórtice la envuelva por completo. En ese momento, se oyeron unos pasos tenues desde fuera de la sala, casi fundidos con la brisa nocturna. No eran Tanjiro ni Zenitsu, y mucho menos una enfermera. Los pasos se detuvieron por un momento en la puerta, y luego una nota cuidadosamente doblada fue deslizada silenciosamente debajo de la puerta. La mirada de Nezuko se agudizó. ¿Nueva información? ¿De quién? Los pasos eran tan ligeros que parecían flotar en la brisa nocturna, como polvo que se desplazaba por el pasillo. Se detuvieron brevemente en la puerta, e incluso el aire pareció congelarse. Los músculos de Nezuko se tensaron instintivamente, mientras la fuerza que le quedaba fluía silenciosamente por sus meridianos. Sus ojos rosados, afilados como cuchillos, estaban fijos en la estrecha abertura al pie de la puerta. Un trozo de papel cuidadosamente doblado fue introducido con un toque delicado y silencioso, aterrizando sobre el tatami sin hacer ruido. Al salir, el aroma se desvaneció al instante, disipándose en la fragancia herbal y la tranquilidad inherentes a la mansión mariposa por la noche, tan rápido que parecía una ilusión. ¿Quién es? No era la cálida intensidad de Tanjiro, la inquietud de Zenitsu, el dulce escrutinio de Shinobu ni los pasos ordenados de las enfermeras. Esta aura, era fría, hueca, con un intento deliberado de borrar su presencia, superponiéndose sutilmente con la sensación de ser espiado en las montañas Sahiri y fuera de la cámara secreta bajo la mansión mariposa ese día. ¿Es ese vacío que siempre ha estado oculto en las sombras? Nezuko no reconoció la nota de inmediato. Cerró los ojos, intensificando al máximo sus sentidos, especialmente gracias a la resonancia del dominio remanente, extendiéndose como una telaraña invisible, envolviendo el interior y el exterior de la sala. No había vigilancia sobre la mariposa. No había rastros de Shinobu Kocho. Incluso los murmullos de los otros heridos a lo lejos y los pasos de los patrulleros nocturnos eran claramente audibles. Ese breve contacto de hace un momento parecía un mero intercambio de información sin seguimiento. Se levantó lentamente, con movimientos ligeros y ágiles, su debilidad anterior había desaparecido. Caminó hacia la puerta, se agachó y recogió la nota. El papel era rugoso, una nota adhesiva común y corriente. Al desdoblarla, solo vio una línea escrita, rígida, como si se hubiera dibujado con una regla, sin revelar ninguna característica personal. La tierra pura no es verdaderamente pura. Cultívala con cuidado. Esas 7 cortas palabras fueron como un bloque de hielo arrojado al corazón de Nezuko, que acababa de recuperarse de su calor, provocando un frío helado. Tierra pura no es realmente pura, se refiere a la zona remanente de Fujishiyama que ella purificó. ¿Podría haber algún peligro oculto tras el renacimiento de esa tierra? ¿O es una metáfora que apunta a un significado más amplio? Cuidado con el cultivo. ¿Quién la cultiva? ¿Shinobu Kocho? ¿Se ve a sí misma como una planta que necesita cultivo? ¿Es esta nota una advertencia de que tras la ayuda de Shinobu Kocho se esconde un plan y un control más elaborados? La información es demasiado limitada y la intención no está clara. ¿Se trata de un recordatorio bien intencionado? ¿O de un intento de sembrar discordia? ¿O de alguna fuerza externa que intenta enturbiar aún más las aguas? Nezuko hizo girar la nota entre sus dedos, se acercó a la lámpara de aceite y observó cómo la llama lamía el papel áspero, reduciéndolo a una pequeña ceniza. Sin importar quién fuera el mensajero o cuál fuera su propósito, la nota en sí no podía conservarse. Se recostó en la cama, pero su mente no pudo recuperar la tranquilidad anterior. La alegría que le trajo la recién adquirida habilidad de resonancia remanente se vio eclipsada por esta repentina advertencia. Es bueno recuperar fuerzas, pero si cada paso de esa recuperación es parte de los cálculos de otra persona, o incluso puedes caer en una trampa más peligrosa, ¿aún se puede confiar en esa fuerza? Shinobu Kocho y esos ojos morados, aparentemente sonrientes pero insondablemente profundos, reaparecieron ante Nezuko.
Su pasión por la técnica de refinamiento del corazón, su inquebrantable devoción a su hermana Kanae y sus expectativas sobre Nezuko, este recipiente especial, habían ya tejido todo esto una red de la que no podía escapar. ¿Es esta nota inesperada una variable externa a la red? ¿O, un señuelo más profundo desde dentro de la red? Nezuko acarició suavemente la joya tranquilizante en sus brazos, ahora agotada y agrietada. La joya estaba fría e inerte. Recordó las enseñanzas de Urokodaki sobre el verdadero significado del agua y la iluminación que había alcanzado en el monte Fujikasa, siguiendo el flujo de la energía demoníaca y atacando su núcleo. No podemos forzar nuestra entrada ni tampoco podemos actuar imprudentemente. Necesitamos observar con más calma y maniobrar con más paciencia. Volvió a coger el tierno y verde sarmiento del reino remanente, sintiendo su vitalidad inagotable. Este poder era real, y la restauración que traía era real. No podía permitir que la posibilidad de una trampa la disuadiera de seguir avanzando. La clave es cómo absorber los nutrientes para el crecimiento bajo este cultivo mientras se tiene la fuerza para liberarse de la maceta en los momentos cruciales. Necesitaba más información. Información sobre el verdadero propósito de Shinobu Kocho, sobre el pasado de Kanae, sobre los peligros potenciales que acechan en esta tierra pura, sobre el lugar vacío donde se entregó la nota. En un abrir y cerrar de ojos, un esbozo de un plan fue tomando forma gradualmente en su mente. En lugar de apresurarse a recuperarse por completo, comenzó a controlar conscientemente la velocidad e intensidad de la resonancia remanente, utilizando la mayor parte de su nuevo poder para un mayor refinamiento interno y templar la voluntad, consolidando sus cimientos y ocultando su brillantez. Al mismo tiempo, comenzó a prestar más atención a cada movimiento sutil en la mansión mariposa, a todos los que entraban en contacto con Shinobu Kocho y a cualquier pista que pudiera estar relacionada con Kanae o la cámara subterránea. Unos días después, cuando Shinobu Kocho acudió a ver cómo se recuperaba Nezuko, como de costumbre, esta mostró un progreso justo. Sus lesiones se estabilizaban y mejoraban, y su fuerza se había recuperado en cierta medida, pero aún estaba lejos de alcanzar su máximo potencial. En su mirada también se percibía un dejo de desconcierto y dependencia del futuro, en consonancia con sus experiencias pasadas. Shinobu Kocho examinó cuidadosamente su estado. Una leve satisfacción brillaba en sus ojos morados. Su tono se suavizó aún más. Se ha recuperado bastante bien, señorita Nezuko. Parece que la tierra de ese reino remanente le ha sido de gran beneficio. Sin embargo, el método del refinamiento del corazón es infinitamente profundo. Recuerde no apresurarse. Debe avanzar paso a paso para consolidar sus cimientos. Sus palabras sonaban a preocupación, pero en realidad eran una forma de guía y control, limitando el ritmo que Nezuko debería alcanzar. Nezuko asintió obedientemente, indicando que entendía. Mariposa rió entre dientes, mencionando con naturalidad. Hablando de eso, mi hermana también quedó fascinada por los principios inherentes a todas las cosas durante su vida, y dejó muchas notas. Quizás, te inspiren en tu refinamiento del cultivo del corazón. Cuando te sientas mejor, puedo llevarte a verlos. Ya llegaron. Nezuko sintió un escalofrío recorrer su columna, pero su rostro reveló una oportuna expresión de gratitud y anticipación. El cuaderno de Kanae, la cámara subterránea, esa dolorosa obsesión y esa fría conciencia protectora, Shinobu Kocho finalmente la guiará a ese lugar central. Ese lugar es al mismo tiempo una oportunidad y, inevitablemente, la mayor trampa. Con la antorcha en la mano, el camino por delante está lleno de bifurcaciones. Es mejor convertirse en un peón cuidadosamente cultivado en el tablero de ajedrez de otro, o ser el jugador que maneja las piezas. La elección se acerca silenciosamente, bajo esta guía aparentemente suave. La invitación de Shinobu fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Las ondas en la superficie eran una guía suave, pero debajo surgían corrientes subterráneas insondables. Nezuko sintió claramente que la red meticulosamente tejida se estrechaba poco a poco. No muestra signos de angustia, continuando su recuperación diaria, perfecta. Cuando estaba con Tanjiro y Zenitsu, se esforzaba por mantener la calma, impidiéndoles notar la agitación oculta en su interior. En secreto, dedicaba más atención a estudiar la retroalimentación de esa resonancia remanente, fortaleciendo constantemente sus cimientos y refinando su nuevo poder para hacerlo más sólido y controlado, como templar una chispa titilante hasta convertirla en un núcleo de carbón tranquilo. Unos días después, una tarde, el sol poniente tiñó el patio de la mansión mariposa de un intenso rojo anaranjado.
Shinobu Kocho regresó a la habitación de Nezuko. Ese día, no llevaba a Ori, sino un sencillo atuendo morado oscuro, y su rostro tenía una expresión distinta a la habitual, casi solemne. ¿Cómo se siente, señorita Nezuko? Preguntó rutinariamente, pero su mirada estaba más concentrada de lo habitual, como si estuviera evaluando una obra que estaba a punto de entrar en su etapa final. Nezuko asintió e hizo un gesto para indicar que se había recuperado bien y podía realizar algunas actividades no extenuantes. Shinobu Kocho sonrió levemente, una sonrisa menos dulce y más compleja que la anterior. Muy bien. Entonces, ven conmigo. Te llevaré a un lugar, que podría darte una comprensión más profunda del refinamiento del corazón. Ella no dijo explícitamente a dónde iba, pero Nezuko lo sabía perfectamente. Los dos caminaron uno tras otro por los sinuosos pasillos de la Casa de las Mariposas, pasando por alto el edificio principal, impregnado de la fragancia de las hierbas, y se dirigieron a un rincón más apartado, incluso algo abandonado, en la parte trasera del complejo. A medida que avanzaban, el tenue aroma a hierbas en el aire fue reemplazado gradualmente por una atmósfera vieja, polvorienta y fría. El número de miembros del equipo oculto que patrullaban también disminuyó notablemente. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta de madera aparentemente común y corriente que emitía tenues fluctuaciones de energía. La pintura de la puerta se estaba descascarando y el pomo era de metal frío, helado al tacto. Aquí está. La voz de Shinobu era muy suave, como si temiera perturbar algo. Sacó una llave de metal con una forma peculiar, parecida al ala de una mariposa, la insertó en la cerradura y la giró con cuidado. Hacer clic. Se oyó un sonido suave, inusualmente claro en el pasillo silencioso. La puerta se abrió hacia adentro, y un aroma se mezcló con el de libros viejos y hierbas secas, y una tristeza más profunda y sombría se desprendió. Tras la puerta no se veía nada aterrador, sino una habitación meticulosamente ordenada, aunque deteriorada. Altas estanterías cubrían las paredes, repletas de cuadernos y pergaminos, la mayoría de los cuales tenían los bordes amarillentos. En el centro de la habitación se alzaba una gran mesa de laboratorio, sobre la que reposaban cristalería reluciente e instrumentos metálicos que, evidentemente, llevaban mucho tiempo sin usar. Lo más llamativo era que, en una esquina de la mesa, yacía una libreta con los bordes carbonizados y la tapa rasgada, junto con varias jeringas vacías con agujas exquisitamente elaboradas. Esta era la misma escena que Nezuko había presentado vagamente a través de sus hilos de Nen. Pero ahora, viéndola con sus propios ojos, la obsesión dolorosa que impregnaba el aire, proveniente de los propios objetos, era aún más intensa y pesada, casi sofocante. La mirada de Nezuko se dirigió inmediatamente a la figura humana semitransparente y destrozada que parecía un espejo y que estaba acurrucada en la parte más profunda de la habitación en el momento en que entró en la habitación secreta. Fragmentos del alma de Kanae. Estaba más deteriorado de lo que había percibido, su contorno borroso e indefinido, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Emanaba una profunda tristeza y arrepentimiento, igual que la propia habitación, y una especie de entumecimiento, nacido del tormento del tiempo y el sufrimiento. Y en lo más profundo de ese entumecimiento, Nezuko sintió una vez más ese frío y vigilante instinto protector. Shinobu Kocho se quedó en la puerta, sin entrar de inmediato. Su mirada recorrió cada centímetro de la habitación, fijándose finalmente en la silueta destrozada del alma. Un profundo dolor y anhelo se reflejaron en sus ojos morados por un instante, pero pronto fueron reemplazados por una determinación casi obsesiva. Aquí es donde mi hermana Kanae realizó su última investigación antes de morir. La voz de Shinobu Kocho tenía un tono deliberadamente tranquilo, pero aún se percibía un ligero temblor. Dedicó todos sus esfuerzos a encontrar la manera de derrotar por completo a Muzan Kibutsuji, e incluso, no dudó en probar la medicina en sí misma. Su mirada se dirigió al cuaderno carbonizado y a la jeringa vacía, sus ojos se llenaron de una expresión compleja e ilegible. Estos son los últimos rastros que dejaron atrás. Y. Una parte de ella. Ella no dijo explícitamente cuál era esa parte, pero Nezuko ya lo sabía. Tu técnica de refinamiento del corazón puede percibir e incluso guiar los pensamientos. Shinobu se giró hacia Nezuko con los ojos encendidos. Espero que puedas intentar comunicarte con los pensamientos restantes de tu hermana. Quizás, dejó información crucial. Oh. Bajó la voz, con un anhelo apenas perceptible. ¿Podría tu poder aliviar esta alma rota? Tal como lo esperaba.
Shinobu la trajo aquí no tanto para que aprendiera, sino para usar su habilidad única para interactuar con los fragmentos del alma de Kanae, obtener información e incluso intentar repararlos. Esta es una misión extremadamente peligrosa. Dejando a un lado si esa conciencia fría y protectora atacará, el simple hecho de entrar en contacto directo con una obsesión tan poderosa y dolorosa podría provocar la erosión y la asimilación de la mente. Nezuko permaneció en silencio, contemplando la silueta destrozada del alma. Podía percibir en ella el anhelo infinito por su hermana Shinobu, el arrepentimiento por la investigación inconclusa, el profundo resentimiento hacia los demonios y. Un dolor extraño, casi comprensivo. Entró lentamente en la cámara secreta, con cada paso cargado de historia y emoción. Se detuvo a pocos pasos del fragmento de alma, sin atreverse a acercarse precipitadamente. Cerró los ojos, sin usar ningún material, sino que utilizó el método de templar los pensamientos para condensar su mente en una onda de pensamiento extremadamente suave, llena de significado relajante y exploratorio, que, como la luz de la luna, se expande lentamente hacia el contorno destrozado del alma. Kanae, hermana mayor. Ella trató de llamar a su corazón, transmitiendo bondad y voluntad de escuchar. En el instante en que las ondas del pensamiento tocaron ese contorno destrozado, ¡Uaa! Esa conciencia fría y protectora fue la primera en alarmarse. Como una bestia cuyo territorio ha sido invadido, una aguda y gélida sensación de rechazo se apoderó de la mente de Nezuko. Al mismo tiempo, la inmensa tristeza y obsesión internas al fragmento de alma de Kanae, como una inundación desbordada, invadieron violentamente la conciencia de Nezuko a través de la conexión de sus pensamientos. Innumerables imágenes fragmentadas, emociones caóticas y ruidos discordantes inundaron instantáneamente su mente. Luces de laboratorio y fórmulas de cálculo voladoras y ojos morados llenos de ternura y determinación y dolor intenso y el cuerpo desmoronándose y una última mirada a la resistencia y oscuridad y arrepentimiento sin fin y. Uf. Gimió Nezuko, palideciendo mortalmente. Se tambaleó, apenas podía mantenerse en pie. El impacto emocional que contenía ese fragmento de alma era demasiado intenso, superando sus expectativas. Señorita Nezuko. Shinobu Kocho, parada en la puerta, no pudo evitar dar un paso adelante, su voz temblaba de nerviosismo. Nezuko levantó la mano bruscamente, indicándole que no se acercara. Apretó los dientes, soportando el dolor insoportable que casi la destrozó, y en lugar de cortar la conexión, aferró con fuerza la ahora inútil joya tranquilizante en su pecho, aunque inútil, le servía de ancla psicológica, mientras canalizaba simultáneamente la cálida corriente imbuida de la resonancia remanente que significaba renacimiento. La corriente cálida protege el núcleo de la mente, como un faro en una tormenta. Ya no intenté leer la información caótica, sino que concentró todos sus pensamientos en una única idea simple y pura, que atravesó el torrente de dolor como una espada afilada. Espero que, vivas, ten la seguridad. Este pensamiento no fue idea de Nezuko, sino el deseo más profundo que capturó de las complejas obsesiones de Kanae. Simplemente lo refinó, lo amplificó y luego lo realimó. Fue como lanzar una piedra enorme a un torrente rugiente para calmar el agua. El torrente creciente de dolor se detuvo de repente. Las violentas fluctuaciones en el contorno del alma destrozada se congelaron por un instante brevísimo. La conciencia fría y protectora también parecía vacilar levemente debido a esta intención que le llegaba directamente a la esencia. En ese fugaz instante, Nezuko percibió un tenue pero claro fragmento de pensamiento, portador de una sensación de alivio y advertencia, transmitida desde lo más profundo de su alma. No fueron palabras, sino un sentimiento directo. El núcleo del demonio, no puede ser destruido por la fuerza, requiere disipar su apego, romper su ciclo, las flores de la vid, la sangre, son la clave, y también, la maldición, cuidado, de su mirada, el mensaje se detuvo abruptamente. Esa conciencia fría y protectora se volvió loca nuevamente, cortando por la fuerza la conexión mental de Nezuko. Nezuko retrocedió unos pasos, agarrándose a la mesa del laboratorio para no caer. Tenía la frente cubierta de sudor frío y respiraba con dificultad. Aunque fue solo un encuentro breve y la información que obtuvo fue incompleta, el profundo significado que contenía le provocó escalofríos. El núcleo del demonio y no puede ser destruido por la fuerza. Debe romper su vínculo. Su ciclo debe romperse. ¿Son las flores de glicina y la sangre la clave, o la maldición? Cuidado con su mirada. ¿Quién es él? ¿Muzan? ¿O hay algo más? ¿Cómo está?
Shinobu Kocho dio un paso adelante con entusiasmo, sus ojos morados fijos en Nezuko. Nezuko respiró hondo varias veces, apenas logrando calmar su sangre turbulenta. Miró los ojos expectantes pero enloquecedores de Shinobu, guardó silencio un momento, luego levantó lentamente la mano, señaló el cuaderno carbonizado, luego su propia cabeza y la sacudió suavemente. Incapaz de hablar, solo pudo expresar que no podía leer directamente el contenido del cuaderno ni reparar el alma. La comunicación que acababan de tener era el límite. Un destello de decepción brilló en los ojos de Shinobu, pero se recompuso rápidamente y preguntó. Entonces, ¿qué sentiste? ¿Mi hermana dejó algún mensaje? ¿O alguna pista sobre la investigación? Nezuko la miró con la mente acelerada. La información fragmentada era demasiado impactante. Decírselo directamente a Shinobu probablemente tendría consecuencias impredecibles. Además, las palabras cuidado con su mirada la hicieron desconfiar aún más de Shinobu. Dudó por un momento, luego finalmente usamos su dedo para secar la condensación en el plato cercano y lentamente escribió dos palabras en la superficie lisa de la mesa del laboratorio. Obsesión bucle. Luego, miró a Shinobu Kocho, con los ojos claros pero con un dejo de cansancio, indicando que esa era la información más crucial que podía percibir. La mariposa miraba fijamente las dos palabras, con el ceño fruncido, sumida en profundos pensamientos. Sus ojos morados parpadearon, como si dedujera algo frenéticamente. Nezuko dejó de molestarla y volvió la mirada hacia la silueta destrozada del alma en la esquina. Tras la comunicación de hace un momento, la silueta parecía un poco más transparente. ¿Era su imaginación, o la propia comunicación aceleró su disipación? Una habitación triste esconde su dolor, mientras la luz parpadeante del fuego refleja la resolución inquebrantable. Ella tocó el secreto central, pero también atrajo una niebla más profunda y griega. La posible mirada de él. El camino por delante, si bien proporcionará información valiosa, también parece haberse vuelto más peligroso. Sobre la mesa del laboratorio, los 4 caracteres obsesión ciclo escritos en el vapor eran como un hierro candente que quemaba los ojos de Shinobu. Contempló atentamente esas dos palabras, mientras una tormenta turbulenta se cernía sobre sus ojos morados. La calma que había mantenido cuidadosamente se hizo añicos poco a poco, revelando una locura casi obsesiva y griega. Un atisbo de miedo apenas perceptible. Obsesión y ciclo y, murmuró para sí misma, mientras sus dedos recorrían inconscientemente el borde del cuaderno carbonizado, como si pudiera tocar la calidez y la desesperación que la escritura furiosa de su hermana dejó en aquel entonces. Así que así es, y hermana, ¿es esta la verdad que finalmente viste y? Levantó la vista bruscamente, con la mirada penetrante como agujas, atravesando a Nezuko. ¿Qué más percibiste? Sé más específico. ¿Sobre el ciclo? ¿Sobre cómo resolver el apego? Nezuko mantuvo su mirada ardiente, que pareció encenderla, y negó lentamente con la cabeza. No se atrevió a decir que las flores de glicina y la sangre son tanto la clave como la maldición, ni a mencionar la escalofriante su mirada. Estos mensajes eran demasiado aterradores. Si los pronunciaba, no sabía qué reacción incontrolable tendría Shinobu. Simplemente señaló su sien, luego el contorno destrozado de su alma, haciendo un gesto de caos e incompletitud. Un destello de extrema decepción y frustración cruzó el rostro de Shinobu, pero lo reprimió, respiró hondo y su mirada recuperó su profundidad insondable. Entiendo, comunicarse con un alma tan destrozada es difícil. El hecho de que hayas podido recuperar estas dos palabras ya es un gran paso adelante. Caminó hacia el fragmento del alma de Kanae, extendiendo la mano como si quisiera tocarlo, pero se detuvo a centímetros de distancia. Las yemas de sus dedos temblaban levemente. La conciencia fría y protectora se inquietó de inmediato, emitiendo una onda de advertencia. Hermana, la voz de Shinobu era tan baja que era casi inaudible, llena de una tristeza y un resentimiento abrumadores. Espera un poco más, dame un poco más de tiempo, definitivamente encontraré la manera de cumplir tu deseo. Ella permaneció en silencio por un momento, luego de repente se giró, toda la vulnerabilidad en su rostro desapareció y se puso esa máscara de calma que era casi fría una vez más. Señorita Nezuko, su tono recuperó su dulzura habitual, pero era más fría que el hielo. La información que ha traído es crucial. Confirma la corrección de la investigación de mi hermana y nos abre una nueva posibilidad para luchar contra Muzan. Desmantelar la obsesión que sustenta su poder y romper el ciclo de su inmortalidad. Se acercó a Nezuko, con sus ojos morados brillando con un pensamiento calculador.
Y tu técnica de refinamiento del corazón, que puede percibir, guiar e incluso influir en los pensamientos, es sin duda la clave más crucial para lograr este objetivo. Ya sea purificando la tierra corrompida por la energía demoníaca o encontrando la falla en la obsesión de Muzan cuando nos enfrentamos a él en el futuro. Nezuko sintió un escalofrío en la espalda. Shinobu, como era de esperar, relacionó inmediatamente esta información con su propia utilidad. Por lo tanto, tu entrenamiento y tu crecimiento son de suma importancia. El tono de Shinobu era firme e inquebrantable. La mansión mariposa te proporcionará todos los recursos necesarios para dominar las técnicas de refinamiento del corazón de nivel superior lo antes posible. Necesitas mayor poder, no solo para tu supervivencia, sino también para asumir la responsabilidad que te encomendó la voluntad de tu hermana. Responsabilidad. Nezuko miró a Shinobu a los ojos, que parecían sinceros, pero que sutilmente la aprisionaban, y se burló para sus adentros. Esto no era responsabilidad. Era secuestro y explotación descarados. La estaban atando al último deseo de Kanae, empujándola al frente de la lucha contra Muzan, convirtiéndola en una herramienta para la ambición de venganza de la mansión mariposa. Pero no ofreció resistencia. Hasta que tuviera la fuerza suficiente para liberarse, fingir obediencia era la única opción. Asintió levemente, indicando su aceptación. Shinobu Kocho entusiasmado con satisfacción. Muy bien. A partir de mañana, tu entrenamiento entrará en una nueva etapa. Te guiaré personalmente sobre cómo controlar tu voluntad con mayor sutileza, cómo lidiar con el impacto de las obsesiones poderosas, y cómo utilizar ciertos materiales especiales. Su mirada recorrió significativamente el equipo experimental en la habitación y el cuaderno carbonizado. ¿Materiales especiales? ¿Se refiere a algo relacionado con la investigación de Kanae? ¿O a algo más peligroso? El corazón de Nezuko se apretó, pero su expresión permaneció tranquila. Vuelve y descansa hoy. Shinobu Kocho hizo un gesto con la mano. Considera lo que has aprendido hoy. Recuerda, lo que ha descubierto es un secreto fundamental que toca la esencia de los demonios. No debes revelar ni una pizca de él a nadie, ni siquiera a Tanjiro y Zenitsu. La última frase lleva una clara advertencia. Nezuko se acercó nuevamente, hizo una reverencia, luego se giró y se alejó caminando con paso decidido de la habitación secreta llena de tristeza y maquinaciones. La pesada puerta de madera se cerró lentamente tras ella, aislando la atmósfera sofocante. El aire frío del pasillo le inundó los pulmones, despejando ligeramente su mente confusa. ¿Obsesión bucle? ¿El núcleo del demonio no puede ser destruido por la fuerza? Flores de glicina y sangre, la clave es también la maldición y... Cuidado con su mirada. Fragmentos de información chocaban y resonaban en su mente. Shinobu Kocho quería usarla como llave para abrir una puerta que ni siquiera ella misma podría controlar. Y tras esa puerta, quizás se escondía la esperanza de derrotar a Muzan, o quizás, un abismo sin retorno. ¿El hueco que envió la advertencia también conoció estos secretos? ¿Acaso su recordatorio de cultivar con cuidado se refiere a la explotación casi demencial de Shinobu Kocho basada en la voluntad de su hermana? Nezuko caminó lentamente por el silencioso pasillo, sus dedos rozando inconscientemente la fría textura de madera de la pared. Shinobu Kocho no puede controlarla por completo ni resistirse ciegamente a las fuerzas potenciales. Necesita encontrar su propio camino en esta situación precaria. La información transmitida por los fragmentos del alma de Kanae, aunque incompleta, sin duda apuntaba a la dirección correcta para enfrentarse a Muzan. Debía dominar este poder. Sin embargo, debe mantenerse extremadamente atento a Shinobu Kocho y nunca convertirse en una herramienta en sus manos. La maldición de flores silvestres y sangre y su mirada indican que este camino está plagado de peligros desconocidos. Cuando regresaron a la sala, Tanjiro y Zenitsu la esperaban ansiosamente. Suspiraron visiblemente aliviados al verla regresar sana y salva. Nezuko, ¿para qué quería verte Shinobu? ¿Por qué has estado ausente tanto tiempo? Preguntó a Tanjiro con preocupación, moviendo ligeramente la nariz, como si intentara detectar algo inusual en ella. Nezuko negó con la cabeza, indicando con un gesto que solo se trataba de una conversación sobre el entrenamiento futuro, nada especial. No podía contarles lo que había visto en la cámara secreta. Eso solo les causaría una preocupación innecesaria e incluso podría provocar la intervención de Shinobu. Zenitsu la miró con sospecha y murmuró: «Siento que tus ojos han estado un poco diferentes desde que regresaste». Nezuko suspiró para sus adentros.
Algunos cambios eran inocultables. Solo pudo ofrecerle a Zenitsu una sonrisa tranquilizadora. En la quietud de la noche, después de que Tanjiro y Zenitsu se hubieran ido a la cama, Nezuko se sentó sola junto a la ventana, mirando la fría luna oscurecida por delgadas nubes en el horizonte. La obsesión es como un abismo insondable. Con la antorcha en la mano, el camino por delante es arduo. Abrió la palma de la mano y un halo dorado, tenue pero excepcionalmente concentrado, que contenía un aura sutil de purificación, fluyó en ella. Esta era la forma naciente de su fuego interior, formada naturalmente tras su contacto con los fragmentos del alma de Kanaeoi, lo que la condujo a una comprensión más profunda de la obsesión y la purificación. Este fuego interior es a la vez la esperanza de luchar contra Muzan y una luz que guía su mirada. Queda por ver si traerá buena o mala suerte. Pero ahora que hemos emprendido este camino, no hay vuelta atrás. Ella presionó lentamente el puño, atrayendo la brizna de fuego interior hacia su cuerpo. A continuación, necesita aún más poder, y más aún, una estrategia propia para romper el punto muerto. El sol de la mañana volvió a bañar el patio de la mansión mariposa, pero no pudo disipar el frío intenso que la cámara secreta azotaba el corazón de Nezuko. Tanjiro y Zenitsu vinieron de visita como de costumbre, trayendo comida y su preocupación incondicional. Nezuko respondió con una sonrisa como siempre, indicando con un gesto que se había recuperado bien y que pronto comenzaría un nuevo entrenamiento, asegurándoles que no se preocuparan. Sin embargo, bajo esa calma deliberadamente mantenida, surgían turbulentas corrientes subterráneas. Podía sentir que la mirada aparentemente amable de Shinobu Kocho ahora tenía una dirección más clara y griega. Expectación al posarse sobre ella. Ya no era la existencia especial que necesitaba ser observada, sino la llave a la que se le había asignado una misión. Efectivamente, poco después del desayuno, Kanao Tsuyuri apareció silenciosamente en la puerta de la sala y le hizo un gesto a Nezuko para que entrara. Nezuko respiró profundamente, inclinando la cabeza hacia Tanjiro y Zenitsu quienes la miraban con preocupación, indicando que todo estaba bien, y luego siguió los pasos de Kanao. Esta vez, en lugar de dirigirse a la cámara subterránea que ocultaba el doloroso secreto, llegaron a una sala de entrenamiento más espaciosa y bien iluminada en las profundidades de la mansión mariposa, igualmente vigilada. Dentro, se exhibían varios instrumentos que Nezuko no pudo identificar, brillando con un tenue resplandor energético, junto con hierbas medicinales y minerales cuidadosamente clasificados, e incluso algunas muestras de sangre de demonio selladas en contenedores especiales, que emanaban un aura siniestra. Shinobu Kocho ya estaba esperando dentro. Hoy se había puesto un conjunto corto que le permitía moverse con facilidad, llevaba el pelo morado recogido con cuidado y su rostro carecía de su sonrisa habitual, lo que le daba un aspecto competente y solemne. A partir de hoy, este será tu campo de entrenamiento exclusivo. Shinobu Kocho fue directo al grano, señalando el equipo y los materiales. Estos son la acumulación de la mansión mariposa durante cientos de años, así como copias de algunos materiales de investigación que dejó mi hermana. Necesitas familiarizarte con ellos lo antes posible e intentar combinar tu método de refinamiento del corazón con estos materiales para explorar aplicaciones más profundas. Su tono no dejó lugar a discusiones y empujó directamente a Nezuko hacia una trayectoria planificada de alta velocidad. Primero, precisión. Shinobu Kocho tomó un trozo de jade blanco lechoso con una textura uniforme y fluctuaciones de energía estables. Intenta infundirle el significado de tranquilidad. La distribución de la energía debe ser absolutamente uniforme y la intención debe estar concentrada como la punta de una aguja, sin fugas ni fluctuaciones. Este requisito, aparentemente simple, es en realidad extremadamente difícil. La estructura interna del jade no es completamente homogénea, y el flujo de energía tiene sus propias leyes sutiles. Forzar una uniformidad resultará contraproducente. Nezuko lo intentó varias veces, pero o bien la energía acumulada en ciertos puntos, o bien su voluntad no pudo controlarse a la perfección, lo que provocó la aparición de pequeñas grietas en la superficie del jade. Butterfly Shinobu observaba con calma desde un lado, señalando errores de vez en cuando con palabras agudas e incisivas que iban directo al grano. Tus intenciones no son lo suficientemente puras. Están mezcladas con demasiada agitación instintiva de un demonio. Conténtela. Imagínate como un manantial claro, no como una llama ardiente. Nezuko apretó los dientes, reprimiendo con fuerza la sangre demoníaca que se agitaba sutilmente en su interior debido al uso constante del poder.
Sumergió su mente en un nivel más profundo, recordando la sensación de ser uno con el ritmo del cielo y la tierra al resonar con el reino remanente, y lo intentó de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces y... El jade se rompió repetidamente en sus manos debido a un desequilibrio de energía. El sudor le corría por la frente mientras su energía mental se agotaba rápidamente. Pero Nezuko no se rindió. Al contrario, su mirada se volvió aún más clara y brillante. Podía sentir que, bajo esta extrema presión, su control sobre su propia voluntad se estaba volviendo visiblemente refinado y sutil. Finalmente, después de innumerables intentos, el jade en su mano emitió perfectamente un halo blanco lechoso suave y uniforme, con la energía interna fluyendo suave e impecablemente sin ningún estancamiento. Muy bien. Un leve cumplimiento de aprobación brilló en los ojos de Shinobu, pero rápidamente fue reemplazado por un requisito más estricto. Ahora, se trata de controlar la fuerza y los atributos. Señaló un trozo de piedra solar de un rojo intenso que ardía al tacto. Infúndele el significado de purificación, simulando el calor del aliento del sol, pero controla su destructividad, conservando solo sus propiedades purificadoras puras. Luego señaló una botella de un líquido azul oscuro que helaba los huesos. Guía el significado de sellador para simular el efecto de congelación, pero el núcleo debe mantener la actividad de la energía, no estar muerto. Una tarea exigente se sucedía una tras otra. Nezuko era como un mineral arrojado a un horno, donde constantemente se le eliminaban las impurezas y su forma se refinaba bajo la supervisión del riguroso artesano Shinobu Kocho. Su método de refinamiento del corazón ya no dependía únicamente del instinto y la emoción. Comenzó a incorporar una manipulación energética más precisa, una comprensión más compleja de las propiedades de los materiales e incluso, comenzó a rozar los límites de las notas de investigación que Shinobu había proporcionado sobre la actividad y la estructura energética de las células sanguíneas demoníacas. Como una esponja codiciosa, absorbió frenéticamente todo el conocimiento al que pudo acceder, integrándolo con sus propias percepciones. Sintió que crecía rápidamente, y su comprensión y aplicación del cultivo del corazón rompían barreras previas, abriendo paso a un mundo más amplio. Pero detrás de este rápido crecimiento se esconde un malestar más profundo. Ocasionalmente, los materiales proporcionados por Shinobu Kocho contienen objetos extremadamente peculiares. Por ejemplo, fragmentos impregnados con el tenue aura de un demonio de la luna superior, o extractos de plantas con una vitalidad extraña, muy similar a las propiedades de la glicina. Al entrar en contacto con estos materiales, la esencia de jade tranquilizante que llevaba en el pecho, aunque había perdido su eficacia, aún la llevaba consigo habitualmente, emitía un temblor muy leve, como una advertencia. Shinobu Kocho está probando sus límites, y también probando su conexión con esos seres. En este día, durante un descanso del entrenamiento, Nezuko estaba hojeando una copia de las notas de Kanae sobre resonancia entre la energía del alma y los portadores materiales, por supuesto, una parte que Shinobu había filtrado, tratando de comprender los principios de interacción energética que tenía cuando se comunicaba con los fragmentos del alma de Kanae ese día. Kanao trajo el té en silencio, como un fantasma. En cuanto dejó la bandeja, sus dedos trazaron sutil y rápidamente un símbolo simple sobre la mesa. Un círculo con forma de ojo. A Nezuko le dio un vuelco el corazón. Este patrón era completamente diferente a la letra de la nota que advertía sobre cultivo cuidadoso ese día, pero el significado que transmitía era sutilmente el mismo. Vigilancia. Tomó su taza de té con calma, usando el vapor que subía para ocultar la confusión en sus ojos. Kanao, ¿se lo estaba grabando a sí misma? ¿Acaso este silencioso hijastro no obedecía del todo a Shinobu? ¿O era simplemente otra forma de prueba de Shinobu? Levantó la vista y contempló un discreto punto de sombra en un rincón de la sala de entrenamiento. Allí, una pequeña polilla, con sus alas casi mimetizadas con la pared, descansaba tranquila. De hecho, está en todas partes. Nezuko bajó los párpados y continuó estudiando sus notas, como si nada hubiera pasado. Por la noche, tras un día de riguroso entrenamiento, Nezuko arrastró su cuerpo cansado pero más refinado de vuelta a su sala. Tanjiro y Zenitsu seguían esperando allí. Nezuko, tu aura, Tanjiro percibió con intensidad el cambio en su hermana. No era un simple aumento de poder, sino más bien una agudeza interior más profunda. ¿Estás bien? ¿Tu entrenamiento fue demasiado extenuante? Zenitsu se inclinó más cerca, olió con fuerza y murmuró: huele, un poco extraño, como, muchas hierbas mezcladas, y griega.
Un poco desagradable. Nezuko sintió una calidez mezclada con una punzada de tristeza. La intuición de su hermano y Zenitsu seguía siendo aguda. Incapaz de decirles la verdad, solo pudo negar con la cabeza y hacer un gesto para indicar que el entrenamiento era realmente difícil, pero que podía con él, tranquilizándolos. Se sentó junto a la ventana, observando cómo el sol poniente se hundía gradualmente en el horizonte. El poder recién generado en su interior fluía lentamente por sus meridianos, más sólido y fácil de controlar que antes. Su mente estaba llena de complejas fórmulas energéticas, propiedades materiales y la guía aparentemente informal, pero profundamente significativa, de Shinobu Kocho. La fuerza aumenta y el conocimiento se expande. Pero las cadenas que nos unían también parecían hacerse más fuertes y más invisibles. Bajo las alas de la mariposa, lo que parece un cultivo exuberante es en realidad una jaula impenetrable. Y ella, este fuego en la jaula en el que se depositan tantas esperanzas, debe encontrar su propio camino, un camino que pueda tanto nutrirse como quemar la jaula antes de ser completamente controlada o incendiada. Apretó suavemente el puño, sintiendo el fuego del corazón dorado en su palma que se había vuelto considerablemente más fuerte y ahora estaba conectado a su corazón. Será pronto. Pronto tendremos la fuerza suficiente para poner en práctica el siguiente paso del plan. La sala de entrenamiento en las profundidades de la mansión mariposa se ha convertido en el escenario del duelo silencioso entre Nezuko y Shinobu. El aire está impregnado de un aroma complejo, una mezcla de hierbas medicinales, energía mineral y un ligero aroma agridulce a sangre de demonio. Nezuko está sentado con las piernas cruzadas en el centro, rodeado de docenas de materiales de diversas propiedades y fluctuaciones energéticas, algunas intensas y otras escalofriantes. Tenía los ojos cerrados, la respiración era lenta y regular. La torpeza y dificultad iniciales habían desaparecido. El entrenamiento de precisión casi brutal de los últimos días, como una lija fina, había perfeccionado su control sobre su voluntad y energía. En ese momento, estaba llevando a cabo la prueba final del sistema de Shinobu. Guiar simultáneamente tres energías opuestas, cada una con intenciones distintas, hacia tres recipientes diferentes, manteniendo su coexistencia estable durante el tiempo que tarda una varilla de incienso en arder. En la palma de su mano izquierda, una piedra Ian Yang emitía un halo puro y purificador, mientras que en su interior simulaba el ritmo ardiente del aliento del sol. En la punta del dedo de su mano derecha, una gota de líquido de médula fría se condensó pero no se dispersó, irradiando un extremo frío que vendió todas las cosas, pero su núcleo mantuvo un rastro de flujo activo. Frente a su frente, flota un fragmento grisáceo, aparentemente ordinario, de madera devoradora de almas, que lleva una tenue brizna de intención violenta que ella había extraído de su propia sangre fantasma y pacificado. Las tres fuerzas, purificación, sellado y contención, entran en conflicto entre sí, pero bajo su control exquisito y preciso, logran un equilibrio frágil, como una torre de cristal construida sobre el filo de un cuchillo. Shinobu Kocho permanecía a un lado. Sus ojos morados ya no eran críticos, sino una mirada pura, casi gélida. Percibía que el progreso de Nezuko superaba con creces las expectativas. No se trataba solo de una mejora en la técnica, sino de un salto en la comprensión de la esencia del poder. Este demonio estaba asimilando, absorbiendo e incluso superando el legado de conocimiento dejado por Choya y su hermana a una velocidad escalofriante. Kanao entró en silencio, colocó una nueva lista de materiales en la mesa junto a ella, observó rápidamente la escena antes de bajar la vista y se retiró en silencio a un rincón, como una sombra sin vida. Pero Nezuko notó con atención que, en el instante en que Kanao se giró, las yemas de sus dedos se movieron muy levemente, y un pétalo morado seco, más pequeño que un grano de arroz, cayó al borde de la pila de materiales a la espera de ser usado. ¿Es flor de glicina? Está seca, así que su energía está casi completamente contenida en ella. Nezuko sintió una ligera agitación en su corazón, pero permaneció calmada por fuera, manteniendo el equilibrio de las tres energías. El tiempo de la varilla de incienso se acabó. Los tres portadores están perfectamente intactos y su energía permanece estable como antes. Nezuko disipó lentamente su poder, abrió los ojos y miró a Shinobu Kocho. Pasa. Shinobu Kocho pronunció dos palabras, sin que su rostro revelara alegría ni enojo. Tu control sobre la voluntad y la energía ha alcanzado un nivel básico. Ahora, es hora de la aplicación práctica. Señaló un complejo dispositivo recién instalado a un lado de la sala de entrenamiento.
En el centro del dispositivo flotaba una niebla negra que giraba constantemente y emitía un aura fantasmal intensa y resentimiento. Era una mezcla de esencia de sangre fantasma altamente concentrada y emociones humanas negativas. Usa tu técnica de refinamiento del corazón para purificarlo. La orden de Shinobu fue concisa y cruel. Sin provocar una reacción violenta, elimina la energía demoníaca interior y calma el resentimiento. Esto simulará los poderosos demonios que podrían enfrentarse en el futuro, o incluso, el núcleo del poder de Muzan. Nezuko contempló la gélida niebla negra, percibiendo la locura y el dolor que contenía. Esto ya no era un entrenamiento, sino una verdadera prueba, que ponía a prueba si estaba cualificada para tocar el núcleo del demonio. Sin dudarlo, dio un paso adelante. Esta vez, no utilizamos ningún material externo. Simplemente expanda las manos y las presionó suavemente contra la masa de niebla negra. Ella cerró los ojos. Su voluntad se apoderó de su cuerpo, libre ya del preciso control previo. Recordó el acto resuelto de encender el fuego del corazón en el monte Fujikasa, el ciclo vivificante resonando con el reino remanente, y la profunda obsesión y ciclo dentro de los fragmentos del alma de Kanae. Ella condensó y comprimió todas estas ideas, junto con el conocimiento que había absorbido en los últimos días y su sincero deseo de proteger a su hermano y a sus compañeros fallecidos. En lo más profundo de su poder, la naciente y tenue llama de su corazón se estalló repentinamente con una luz intensa. Ya no era una simple llama, sino que se había transformado en un horno de corazón invisible e intangible, pero innegablemente real. El fuego en el horno no es una llama ardiente, sino una luz blanca pura y contenida que contiene una variedad de significados como purificación, renacimiento, protección y sabiduría. Utilizándose a sí misma como medio, canalizó lentamente el poder del horno del corazón hacia la niebla negra a través de sus palmas. No hubo ninguna confrontación feroz, ninguna colisión de energía. Esa luz blanca pura era como la cálida luz del sol que brillaba en un abismo frío. Por donde pasaba, la densa y violenta energía fantasmal parecía haber encontrado a su némesis, emitiendo gemidos silenciosos y desapareciendo rápidamente. El resentimiento enredado y frenético que albergaba también se apaciguó y se disipó gradualmente bajo la influencia tranquilizadora de esa luz, que contenía comprensión y compasión. El proceso fue lento, pero la determinación fue inquebrantable. El rostro de Nezuko palideció de nuevo, y finas gotas de sudor aparecieron en su frente. Purificar tal concentración de energía negativa le había pasado factura. Pero su mirada permaneció brillante y firme. Shinobu Kocho observaba atentamente la neblina negra, que se aclaraba y aclaraba. Sus ojos morados brillaban con una mezcla de asombro, aprensión y una profunda satisfacción por el éxito de su plan. Cuando el último rastro de energía fantasmal se purificó y el último rastro de resentimiento se calmó, la niebla negra se había transformado en una bola de energía pura que emitía una tenue luz blanca, suspendida silenciosamente en el centro del dispositivo. Nezuko retiró su mano, su cuerpo se equilibró ligeramente y respiró profundamente para estabilizarse. Muy bien, la voz de Shinobu sonó un poco seca. Has demostrado tu valía, superando con creces mis expectativas. Se acercó a Nezuko con la mirada profunda. Parece que es hora de dar el siguiente paso. Respecto a la clave de las flores silvestres y la sangre mencionadas en las notas de tu hermana, Y. ¿Cómo usar tu poder para tocar verdaderamente el núcleo del demonio? Nezuko bajó la mirada, ocultando la agitación que sentía en su interior. Sabía que el momento más crucial y peligroso estaba a punto de llegar. Shinobu estaba a punto de impulsarla hacia esa meta final que tanto anhelaba y de la que tanto temía. Sin embargo, antes de eso Shinobu Kocho cambió de tema, con un tono de voz más informal: necesitas ponerte en pie. Mañana te prepararé personalmente una poción calmante especial para ayudarte a consolidar tus cimientos. Una medicina especial, y Nezuko se burló para sus adentros. ¿Era para consolidar su poder o para aumentar el control? Ella se acerca respetuosamente, indicando que entendía. De regreso a la sala de entrenamiento, los pasos de Nezuko parecían cansados, pero su mente corría a 1000 por hora. Guardó con sigilo el pétalo de glicina seca que Kanao había dejado en su manga. Nunca aceptaría fácilmente la supuesta medicina especial de Shinobu mañana. De vuelta en la sala, Tanjiro y Zenitsu seguían esperando. Al ver su tez más pálida de lo habitual y su evidente agotamiento, ambos se sintieron desconsolados. Nezuko, ¿por qué no hablamos con Shinobu y le pedimos que se tome unos días libres? Tanjiro no pudo evitarlo.
Nezuko tomó la cabeza e hizo un gesto para indicar que era un entrenamiento necesario y que podía manejarlo. Era tarde en la noche. Después de confirmar que Tanjiro y Zenitsu dormían, Nezuko se levantó en silencio. Sin encender una lámpara, sacó el pétalo seco de glicina a la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Colocó los pétalos en la palma de su mano y reavivó el horno del corazón. Esta vez, el fuego era extremadamente débil, concentrado solo en la pequeña área de su palma. Su luz era contenida y apenas se filtraba. Ella guió cuidadosamente el poder de su fuego interior para percibir y analizar el pétalo. A diferencia de las imponentes propiedades exorcistas de las flores frescas de glicina, este pétalo seco contenía toda su energía y se asentaba, con su estructura sutilmente alterada. A través de la percepción de Nezuko, vio una leve y sutil huella energética dentro del pétalo. Una huella que compartía el mismo origen que la barrera de la mansión mariposa, pero era mucho más antigua y compleja. Esta huella, parecía ser un faro unidireccional. Podría ser. Una conjetura audaz le vino a la mente. Kanao dejó este pétalo no solo como advertencia de vigilancia, sino, como una pista de una posible vía para escapar de la vigilancia de la mansión mariposa. Un pasadizo secreto que usa las propiedades energéticas de la glicina para operar a la inversa. Ella necesita verificación. Pero antes de eso, debes lidiar con la poción especial de mañana. La mirada de Nezuko era serena, y ya tenía un plan en mente. No podía quedarse de brazos cruzados esperando su fin. Debía tomar la iniciativa antes de que Shinobu Kocho la convirtiera por completo en un arma dedicada para enfrentarse a Muzan. El horno del corazón está completo. Un cruce secreto está en marcha. La oportunidad de romper el punto muerto puede presentarse esta noche. A la mañana siguiente, antes del amanecer, una fina niebla flotaba en el aire. Nezuko se sentó tranquilamente en la sala de entrenamiento, calmando su mente y energía, reponiendo poco a poco lo que había perdido la noche anterior mientras analizaba pétalos de glicina. Su horno del corazón operaba silenciosamente en su interior. Su poder fluía suave y puro, nutriendo cada meridiano e iluminando su mente con claridad. Se acercaban pasos ligeros y rítmicos. Era Shinobu Kocho. Hoy, todavía vestía un sencillo atuendo morado claro, pero en lugar de llevar materiales de cultivo, solo sostenía una antigua bandeja de sandalias. Sobre la bandeja había un cuenco de jade blanco, lleno más de la mitad con un líquido medicinal viscoso de un hermoso color brillante, como el resplandor del amanecer. El líquido desprendía una extraña y dulce fragancia que apaciguaba la mente y calmaba al instante el cansancio y los pensamientos que lo distraían. Señorita Nezuko, dijo Shinobu Kocho con una sonrisa impecablemente amable, colocando la bandeja en la mesa baja frente a ella. Esta es una sopa estabilizadora del alma que se ha cocinado a fuego lento durante 7 horas con flores calmantes centenarias, polvo de jade cálido milenario y varias hierbas raras que alivian el alma. Beneficiará enormemente su base y nutrirá su poder espiritual. Bébala mientras esté caliente. Su tono era natural y amigable, como si fuera simplemente una expresión ordinaria de preocupación. La mirada de Nezuko se posó en el cuenco de jade blanco. Bajo la luz de su horno del corazón, el magnífico líquido medicinal presentaba una escena completamente distinta. Bajo la dulce fragancia se alzaban varios hilos de energía extremadamente sutiles, retorcidos y de un morado intenso, casi como si estuvieran vivos. Estos hilos exudaban un aura similar al espíritu de Shinobu Kocho, aunque mucho más fría y viscosa, con una fuerte sensación de apego y penetración. Esta no es una poción calmante común. Es una poción de marioneta diseñada para sembrar una huella espiritual en el núcleo de su poder. Como era de esperar, el enfrentamiento final llegó de una manera aparentemente suave. Nezuko miró los sonrientes ojos morados de Shinobu. La sonrisa seguía siendo perfecta, pero en lo profundo de sus ojos se escondía una innegable frialdad y determinación. Sabía perfectamente que si mostraba la más mínima vacilación o resistencia, lo que le aguardaba no sería persuasión, sino coercitivas más medidas directas y contundentes. No estaba ni presa del pánico ni enfadada. Su mente era clara y pura, como un espejo pulido por el hielo y la nieve. Extendió lentamente la mano y tomó el cuenco de jade blanco. El tacto de la medicina en el cuenco era cálido y suave, reflejando el brillo de su rostro sereno y sereno. La sonrisa de Shinobu se profundizó, irradiando la compostura de alguien que había tenido éxito en su plan. Sin embargo, justo cuando Nezuko se acercó al borde del cuenco a sus labios, su muñeca, que sostenía el cuenco, temblaba casi imperceptiblemente.
El movimiento era tan pequeño rápido y que parecía una simple inestabilidad después del agotamiento. Pero con ese temblor, el hermoso líquido medicinal en el cuenco se onduló violentamente, y unas gotas de líquido hirviendo salpicaron, aterrizando precisamente en su otra mano, que estaba apretadamente débil y descansando sobre su rodilla. La esencia de jade tranquilizante, que hacía tiempo que había agotado su energía y estaba cubierta de grietas, yacía allí en silencio. Reír. Un sonido extraño, muy débil pero claramente audible. Esas gotas de líquido medicinal, que contenían una energía extraña, parecieron encontrarse con algún tipo de enemigo natural en cuanto tocaron la médula de jade tranquila. Las grietas, originalmente opacas, en la superficie de la médula de jade se iluminaron repentinamente con una luz blanca pura extremadamente deslumbrante, como un último destello de luz antes de la muerte. Un destello de luz blanca desapareció en un instante, como un último grito involuntario. Hacer clic. Se escuchó un crujido nítido. La joya tranquilizante que había acompañado a Ezuko durante tanto tiempo, la cual la había ayudado a resistir la energía demoníaca y a estabilizar su mente, se hizo añicos por completo tras el estallido de luz blanca, convirtiéndose en un montón de polvo blanco sin vida que se le escapó de entre los dedos. Las pocas gotas de medicina que se derramaron, como si se quemaran con la luz blanca, instantáneamente se convirtieron en volutas de humo con olor a quemado y desaparecieron sin dejar rastro. Todo el proceso ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Nezuko sostuvo el cuenco, su rostro mostraba una expresión oportuna de asombro, arrepentimiento y un toque perfectamente sincronizado de pánico mientras miraba el puñado de polvo de Calcedonia en su palma, como si no pudiera creer este arrepentimiento accidente. La sonrisa de Shinobu se congeló al instante. Por primera vez, una mirada clara y sin disimulo de asombro e ira apareció en sus ojos morados. El jade tranquilo, destrozado. De todos los tiempos. Y de esta manera. ¿Es una coincidencia? Oh. Miró fijamente el rostro de Nezuko, lleno de inocencia y arrepentimiento, buscando un atisbo de fingimiento. Pero la mirada de Nezuko era clara e inquebrantable, mostrando solo un profundo dolor por la calcedonia rota, como si ignorara por completo el problema de la poción y aún menos comprendiera por qué la calcedonia había reaccionado con tanta violencia. Si esta médula de jade tranquila es inherentemente sensible al yin y a la energía maligna y debió de percibir la pequeña cantidad de catalizador de la sangre del demonio de la luna superior añadida al líquido medicinal para estabilizar sus efectos, y por ello se destrozó en respuesta y Shinobu Kocho encontró al instante una explicación razonable. Su sorpresa e ira se calmaron ligeramente, pero una gran frustración y una profunda aprensión la invadieron. Este fantasma, qué suerte. No, quizás no sea solo suerte, creció demasiado rápido, tan rápido que su última línea de defensa, cuidadosamente preparada, falló de forma absurda. Forzar la medicina ya no era una opción. Aunque el sonido de la calcedonia al romperse era leve, era difícil garantizar que no llamara la atención, especialmente de Tanjiro Kamado, quien tenía un olfato agudo. Además, sin el efecto neutralizador de la calcedonia calmante, forzar la medicina a tragar fácilmente podría desencadenar un conflicto energético incontrolable, destruyendo este preciado recipiente. En un instante, Shinobu Kocho reprimió a la fuerza todas sus emociones, y una suave sonrisa de disculpa reapareció en su rostro. Lo siento mucho, señorita Nezuko, fue un descuido mío. No esperaba que la energía medicinal chocara con la calcedonia y arruinara sus pertenencias. Extendió la mano y tomó el cuenco de jade blanco, casi lleno de medicina, de la mano de Nezuko. Su tono estaba tratado de pesar. Este cuenco de medicina ya no se puede usar. Parece que la consolidación de hoy tendrá que posponerse por el momento. Deberías descansar bien y tranquilizarte. Encontraré una pieza de calcedonia mejor para compensarte por el asunto. Nezuko miró el puñado de polvo en su palma, con los ojos llenos de lágrimas, y avanzó suavemente, luciendo absolutamente lastimera. Shinobu Kocho la miró fijamente, no dijo nada más, recogió la bandeja y se dio la vuelta para marcharse. Sus pasos se mantuvieron firmes, pero su espalda exudaba una frialdad contenida. Solo después de que su presencia desapareció por completo de su percepción, Nezuko recuperó la compostura lentamente. Abrió la palma de la mano y observó el puñado de polvo de calcedonia con expresión compleja. Esta calcedonia había sido su último y tierno vínculo con el pasado y con el señor Urokodaki. Ahora, para protegerse, la había usado personalmente para destruirla.
Había una ligera sensación de melancolía en mi corazón, pero más que eso, había una determinación resultado de cortar todas las rutas de escape. La luz del fuego ilumina el hogar, haciendo difícil ocultar falsedades. La médula de Jade está destrozada, pero el corazón leal camina solo. Ella sopló suavemente el polvo que tenía en la palma de la mano, como si se despidiera de una era. El velo de cariño y afecto entre Shinobu y Kocho se ha desvanecido por completo. Lo que sigue será aún más intriga y confrontación. Tenía que encontrar esa salida oculta mucho más rápido. Sin darme cuenta, mi mirada recorrió el montón de materiales que esperaban ser utilizados en un rincón y se detuvo en ese discreto y marchito pétalo de glicina. La esperanza puede estar ahí fuera. El polvo de Calcedonia se deslizó silenciosamente entre sus dedos, como luz de luna aplastada, dispersándose por los huecos del tatami sin dejar rastro. Una ligera sensación de frescor permaneció en su palma, junto con el recuerdo ardiente de aquel estallido de luz blanca y pura. Nezuko cerró lentamente los dedos, y las yemas se le pusieron ligeramente blancas por la fuerza. No era tristeza, sino un ritual de determinación. Rompió los últimos lazos con la tierna protección del pasado y destrozó por completa la falsa paz entre Shinobu y el pasado. Dentro de la sala de entrenamiento, el inquietante aroma dulce de la sopa estabilizadora del alma parecía persistir, junto con el aura escalofriante de conmoción, ira y aprensión contenida que Shinobu Kocho llevaba consigo al marcharse. Nezuko sabía que las concesiones temporales no significaban rendirse. Ese pilar insecto sin duda planeaba medidas aún más directas e irresistibles. El tiempo se ha vuelto más urgente que nunca. Se sentó con las piernas cruzadas, sin tocar de inmediato el pétalo marchito de glicina. En cambio, volvió a enfocar su visión interior. El horno del corazón ardía silenciosamente dentro de su cuerpo, emitiendo una luz blanca cálida y pura que reflejaba su mente inusualmente tranquila. Aunque la médula de Jade estaba destrozada, el control absoluto sobre su propio poder, perfeccionado mediante la resonancia del dominio remanente y días de arduo cultivo, ya había arraigado. Ella necesita verificar las pistas dejadas por Kanao. Concentró su mente en el pétalo seco que llevaba en la manga. Esta vez, no intenté analizar su estructura energética, sino que lo envolvió con la luz extremadamente sutil del horno del corazón, simulando una fluctuación muy tenue de indagación y resonancia originada en la barrera de la casa de las mariposas. Es como usar una frecuencia específica para llamar a una puerta oculta. Al principio, los pétalos no reaccionaron en absoluto, como si fueran objetos verdaderamente muertos. Nezuko permaneció tranquila y serena, manteniendo esa fluctuación precisa de sus pensamientos, con su mente perfectamente sincronizada con el funcionamiento del horno del corazón. Recordó la omnipresente, suave pero resistente sensación de protección de la barrera de la mansión mariposa, y la naturaleza contradictoria de las flores de glicina. Poderosas en su exorcismo, pero llenas de vida. Incorporó su comprensión de estos dos reinos a las fluctuaciones inquisitivas. El tiempo pasó poco a poco. Justo cuando pensó que su suposición estaba equivocada y estaba a punto de darse cuenta por vencida, el pétalo marchito tembló muy levemente, casi imperceptiblemente. Inmediatamente después, las finas arrugas y venas aparentemente naturales en la superficie de los pétalos, bajo la luz blanca del horno del corazón, delinearon tenuemente una marca rúnica extremadamente compleja y en miniatura, que de ninguna manera se había formado de forma natural. La marca pasó rápidamente, como una ilusión, pero Nezuko, con su extraordinaria percepción y el reflejo del horno del corazón, ya la había grabado firmemente en su mente. Al mismo tiempo, un flujo de información extremadamente débil pero claramente direccional, siguiendo el enlace resonante, surgió en su conciencia. No lenguaje o imágenes, sino un puro sentido de dirección y distancia, apuntando a la esquina noroeste de la mansión mariposa, a un viejo almacén de hierbas medicinales abandonado cerca de la barrera de la montaña trasera. Fue un éxito. Lo que Kanao dejó atrás fue, sin duda, un camino oculto. Estos pétalos de glicina seco son una llave de un solo uso que requiere un método específico para activarse. Nezuko reprimió su emoción y cortó de inmediato la conexión con el pétalo. Al perderla, el pétalo se carbonizó visiblemente, convirtiéndose en un pequeño montón de ceniza que se mezcló con el polvo de calcedonia en su manga, volviéndose indistinguible del resto. Se han obtenido las pistas, pero ¿cómo llegar allí impidiendo que la vigilancia omnipresente siga siendo un problema? Su mirada recorrió la deslumbrante colección de materiales en la sala de entrenamiento.
Shinobu Kocho, en efecto, le había proporcionado abundantes recursos para cultivarla. En ese momento, estos recursos podrían servir como tapadera para su plan secreto. Un plan rápidamente tomó forma en su mente. Se levantó, caminó hacia la pila de materiales y comenzó a seleccionarlos metódicamente. Varias piezas de piedras del vacío con fluctuaciones energéticas estables, un polvo suave de hierba flor de luna, una pequeña botella de rocío para estabilizar las estructuras energéticas, seleccionó materiales comunes con propiedades energéticas que se inclinaban hacia la ocultación, la calma y la estabilización. Combinados, podrían usarse para refinar un talismán de tranquilidad de nivel medio alto para ayudar a asentar la energía mental y a internalizar el aura. El proceso de elaboración de este talismán es complejo y lleva mucho tiempo, y necesita de un entorno absolutamente tranquilo y sin perturbaciones, lo que le permite ganar tiempo para actuar sola. Con los materiales seleccionados, se dirigió a la sala interior insonorizada de la cámara de entrenamiento, un área de aislamiento más eficaz para operaciones de precisión. En la puerta, se detuvo, observando a la pequeña polilla que aún se posaba en las sombras del rincón, Yakanao, quien había reaparecido en la puerta hacía un rato, inmóvil como una muñeca. Nezuko señaló el interior de la habitación y luego los materiales que tenía en la mano, haciendo un gesto que indicaba que necesitaba concentración durante un largo tiempo y no debía ser molestada. Kanao la miró sin expresión y después de unos segundos, acercándose muy levemente. Nezuko no lo dudó más, se dio la vuelta y entró en la habitación interior, cerrando la pesada puerta insonorizada tras ella. En cuanto se cerró la puerta, la calma en su rostro se transformó en una expresión de agudeza. En lugar de comenzar a refinar el talismán de la tranquilidad, se dirigió rápidamente a un rincón de la habitación interior, donde había una entrada a un conducto de ventilación conectado al exterior, utilizado para descargar los gases residuales del proceso de refinación de la medicina. El conducto era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que pasara un niño, y tenía una sencilla barrera anti-insectos, pero su capacidad para detectar formas de energía era relativamente débil. El tiempo era limitado, por lo que tenía que aprovechar cada segundo al máximo. Rápidamente mezcló los polvos de piedra vacía y hierba flor de luna seleccionados y los combinó con rocío. Sin embargo, en lugar de seguir la receta del talismán de tranquilidad, usé el poder del horno del corazón para refinarlos y crear varios talismanes de invisibilidad sencillos que emitían tenues fluctuaciones espaciales y efectos de distorsión de luz y sombra. Inmediatamente después, respiró hondo y llevó el poder del horno del corazón al límite. Su cuerpo se volvió borroso y transparente en un instante. Se colocó sobre el cuerpo los pocos talismanes de ocultación recién refinados, de fabricación rudimentaria, pero suficientes para interferir temporalmente con la detección de bajo nivel, a la vez que suprimía su aura hasta un estado casi de respiración de tortuga. Entonces, como un fantasma sin forma física, desapareció silenciosamente en el estrecho conducto de ventilación. Las tuberías estaban llenas de polvo y olían a humedad. Nezuko, con su agudo sentido de la orientación y la agilidad de un demonio, se mueve velozmente en la oscuridad. El hechizo de invisibilidad se desvanecería rápidamente. Tenía que llegar a su destino antes de que alguien notara algo extraño. El diseño de la casa de las mariposas pasó rápidamente por su mente. Evitando zonas con posible presencia de gente, se adentrará deliberadamente en rincones apartados. Tras sortear con seguridad varios tramos de tuberías y un patio abandonado y desatendido, por fin apareció ante sus ojos un viejo almacén de aspecto ruinoso y parcialmente cubierto por densas enredaderas. Esto es todo. Ella salió con cuidado de un agujero oculto, se aterrizó en el suelo y desapareció rápidamente entre las sombras proyectadas por el almacén. El efecto del talismán sigiloso acaba de agotarse. Contuvo la respiración, observando atentamente su entorno. El almacén estaba desierto, y la barrera parecía particularmente débil y anticuada. El aire olía a polvo y hierbas secas. Siguiendo la guía de las marcas de los pétalos, la entrada al pasaje debe estar dentro del almacén, en una ubicación específica. Empujó suavemente la puerta de madera, que estaba entreabierta y crujía, y se deslizó dentro. El almacén estaba tenuemente iluminado y lleno de botiquines polvorientos y abandonados, y equipo roto. Guiada por una fuerza invisible, Nezuko sorteó los obstáculos y se dirigió directamente a la parte más profunda del almacén, donde una pared de ladrillos, aparentemente idéntica a su entorno, estaba cubierta de manchas y grietas. Este es el lugar.
Extendió la mano, sus dedos reconocieron una tenue brizna de energía mental que resonó con la frecuencia de los pétalos y la presionó suavemente contra una grieta discreta en la pared. Zumbido. Se escucha un sonido profundo y retumbante, como si viniera de la tierra. La pared de ladrillos frente a ellos ondulaba como el agua, sus grietas se retorcían y se reconstruían hasta revelar una profunda escalera que apuntaba hacia abajo, apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona. La entrada estaba impregnada del rico aroma de la glicina, el mismo aroma que los pétalos secos, y una fluctuación de energía y aún más antigua y oculta. Sin la menor vacilación, Nezuko subió las escaleras. Detrás de mí, las ondas en la pared de ladrillos disminuyeron lentamente, volviendo a su estado ruinoso original, como si nada hubiera sucedido. La escalera poco iluminada se extendía hacia abajo, sin destino conocido. La calcedonia está destrozada y el camino por delante está bloqueado. Una leve fragancia indica el camino y la salida a una situación desesperada. Una nueva aventura ha comenzado silenciosamente en este lugar apartado. La pared de ladrillos tras ella, como un cuerpo de agua estancado, impedía por completo el último rayo de luz y aliento del mundo exterior. Nezuko se encontró sumida en la más absoluta oscuridad y silencio, con solo la tenue luz blanca que emanaba del horno del corazón en sus brazos iluminando apenas el pequeño espacio frente a ella. Se trata de una estrecha y empinada escalera de piedra que desciende en pendiente, con las paredes cubiertas de musgo resbaladizo. El aire está impregnado del aroma seco y añejo de la glicina, mezclado con el frío olor a tierra y roca. Con cada paso, el silencio circundante se hace más denso, como si se pisara la garganta de una bestia dormida. Nezuko agudizó sus sentidos al máximo, y la luz del horno del corazón se expandió como zarcillos. Los escalones de piedra no estaban tallados con la precisión que habrían tenido las manos humanas. Más bien, parecían haberse transformado a lo largo de alguna fisura natural de la roca, serpenteando y retorciéndose, con una profundidad insondable. Aparte de los latidos de su corazón y el leve sonido de sus pasos, no oía ningún otro sonido. Incluso el aire parecía congelado. Este silencio absoluto es más inquietante que cualquier clamor. No se atrevía a descuidarse en lo más mínimo. Sus pasos eran extremadamente ligeros y su mente, tensa como una cuerda. El camino que Kanao le había indicado parecía una salida, pero ¿quién podía garantizar que no conduciría a otra trampa, aún más cuidadosamente preparada? Después de todo, ese silencioso hijastro siempre estaba envuelto en la sombra de Shinobukocho. Hacia abajo, siempre hacia abajo. Calcularon que habían descendido decenas de metros bajo tierra, pero más adelante solo había oscuridad que absorbía toda la luz. Justo cuando la vigilancia de Nezuko se intensificaba, sus pies tocaron un terreno llano. Los escalones de piedra han llegado a su fin. La luz del horno del corazón se extendía hacia adelante, iluminando una gruta natural no muy espaciosa. La gruta estaba rodeada de toscas paredes de roca, pero en el centro se alzaba una placa de piedra negra, de aproximadamente la mitad de la altura de una persona, pulida con un acabado excepcionalmente suave. La placa no tenía palabras ni dibujos en su superficie, salvo un emblema de glicina incrustado en el centro, similar en forma a los pétalos marchitos de antes, pero más completo, de un color púrpura intenso y con un tenue brillo de luz. En el suelo, frente a la placa de piedra, se encontraron esparcidos varios objetos. Una pluma de mariposa morada cuidadosamente doblada, tejida con bordes ligeramente desgastados. Una caja de jeringas abierta y vacía contiene solo unas pocas manchas secas y de color oscuro. Y un cuaderno aún más antiguo que el de la cámara subterránea, con tapa dura de color marrón oscuro y sin marcas. La mirada de Nezuko se fijó primero en el Aori. El aura que lo cubría, compartía el mismo origen que los fragmentos del alma de Kanae, pero era más suave, más serena. Como si su dueña ya hubiera dejado atrás todas sus obsesiones y se hubiera marchado en paz. Dio un paso adelante, rozando ligeramente la tela fresca de su Aori con las yemas de los dedos. Un borroso recuerdo, ajeno a él, recorrió repentinamente su mente como una piedra arrojada a un lago en calma. La joven Kanae se arrodilló bajo las flores de glicina, vendando con delicadeza a un pajarito herido, tarareando una melodía desafinada. Shinobu, aún pequeña, siempre se aferraba a su hermana mayor, entregándole la gasa con torpeza. En el laboratorio brillantemente iluminado, Kanae frunció el ceño mientras observaba las complejas fórmulas, con los ojos llenos de cansancio y determinación. Tomó una jeringa, la sostuvo contra su brazo y la miró con determinación.
Finalmente, estaba esta gruta. Kanae dobló con cuidado el aori que simbolizaba su condición de pilar floral y lo colocado ante la placa de piedra. Miró hacia atrás, en dirección a donde había venido, con los ojos llenos de emociones complejas, anhelo, preocupación que finalmente se transformaron en una profunda calma. Colocó la mano sobre el emblema de la glicina. Su figura se volvió gradualmente transparente, transformándose en motas de luz que se fundieron con la placa de piedra, dejando solo un suspiro apenas audible. El resto depende de ti, Shinobu. Los recuerdos fragmentados llegaron a un final abrupto. Nezuko retiró la mano bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era esta y la última imagen de Kanae que quedaba allí? No se había desvanecido por completo, sino que había sellado parte de su poder y recuerdos aquí de una manera especial. ¿Era para irse con Shinobu? ¿O ya había previsto este día y se lo había dejado a ella, la sucesora? Miró el cuaderno marrón oscuro. A diferencia del cuaderno de investigación carbonizado de la habitación secreta, este emanaba un aura más antigua y pesada. Ella respiró profundamente, cogió su cuaderno y lo abrió. En la página del título no había ningún nombre, solo una línea escrita a mano, delicada pero poderosa. ¿Para quién lee esta carta? Si no eres ni una víctima ni un demonio, entonces la elección es tuya en todo lo aquí expuesto. ¿No es para Shinobu Kocho? El corazón de Nezuko dio un vuelco mientras seguía hojeando las páginas. El contenido de las notas no son datos de investigación específicas ni análisis de la magia de los demonios de sangre, sino más bien un diario, o mejor dicho, las reflexiones filosóficas de Kanae sobre los demonios, la vida, las obsesiones y la reencarnación en la etapa final de su vida. Muzan Kibutsuji no nació malvado. En su interior reside una obsesión por la vida, nacida de su miedo extremo a la muerte. Mientras esta obsesión persista, incluso si su cuerpo físico es destruido 1000 veces, puede renacer mediante la propagación de su sangre, creando un ciclo de inmortalidad. El aura de las flores de la vid puede someter a los fantasmas, pero su naturaleza dominante roza la maldición. Mezclar la esencia de las flores de la vid con la sangre del hechicero puede forjar el sello más fuerte, pero también puede distorsionar la esencia de la vida, creando un nuevo ciclo. La investigación de mi hermana roza el tabú. Y agoté todas mis fuerzas y vislumbré un atisbo de verdad. Romper el ciclo de injusticia está más allá de mi poder. Debo encontrar la fuente de su obsesión y desatar su cadena de causa y efecto. Quizás exista un método, que requiere un alma especial como catalizador y un corazón purificado como fuego, para revivir ese instante de humanidad congelado por el miedo y sin embargo, este método es peligroso. El alma de quien lo lleva a cabo puede quedar condenada para siempre al ciclo de la reencarnación y, quienes vengan después, si llegan a este lugar, verán la semilla de la flor y el arrepentimiento persistente que dejé aquí. La semilla de la flor se condensa a partir de mi propia purificación. Puede ayudarlos a estabilizar su mente y resistir la corrupción. El arrepentimiento persistente contiene mi deducción del origen de la obsesión de Muzan, y. Una advertencia para él. Tengan cuidado, él está observando todo. Las notas terminaron abruptamente aquí. Las siguientes páginas parecían haber sido arrancadas a la fuerza, dejando solo bordes dentados. Nezuko cerró su cuaderno con el corazón latiéndole con fuerza. La información que Kanae dejó era más clara y aterradora que la que contenía la habitación secreta. No solo señaló la dirección, sino que también reveló la verdadera naturaleza de la maldición flores de glicina y sangre, incluso mencionó el método definitivo para romper el ciclo usando almas como catalizador, y. Ese misterioso él. Miró el reluciente emblema de la glicina en la placa de piedra. ¿Era esta la semilla de flor que Kanae había dejado? En cuanto al supuesto arrepentimiento persistente, la mirada de Nezuko se desvió hacia la ori y la jeringa vacía. ¿Era el espíritu residual de estos objetos? Hizo una pausa por un momento, luego expandiendo la mano nuevamente, esta vez apuntando al emblema de la glicina. Justo cuando las yemas de sus dedos estaban a punto de tocar el emblema, zumbido. Toda la gruta tembló violentamente. El emblema de la glicina en la placa de piedra estalló con una luz brillante sin precedentes. Una energía inmensa y pura, imbuida de compasión ilimitada y voluntad purificadora, inundó su cuerpo como una inundación desbordante, fluyendo salvajemente de las yemas de sus dedos. ¡Puaj! Este poder era inmenso, excedía los límites que su cuerpo podía soportar. Un dolor desgarrador recorrió sus meridianos, y el horno del corazón se sacudió violentamente, con su luz parpadeando erráticamente. Sintió como si su alma estuviera a punto de estallar y purificarse por este poder.
Al mismo tiempo, el Auri y la jeringa vacía flotaron sin viento, emanando una profunda tristeza, determinación y un anhelo infinito por su hermana, la que pertenecía a Kanae. Estos complejos pensamientos, mezclados con la energía pura y purificadora, invadieron la conciencia de Nezuko. Dolor. Desgarro. Caos. Nezuko apretó los dientes, y un hilillo de sangre se le escapó por la comisura de la boca. Intentó desesperadamente estabilizar el núcleo del horno del corazón, dirigiendo el torrente de energía furiosa hacia él para refinarlo y absorberlo. Este era un proceso extremadamente peligroso. El error más mínimo podría resultar en la destrucción del horno y su propia muerte. Su conciencia oscilaba violentamente entre la pureza y el caos, mientras innumerables fragmentos de los recuerdos de Kanae y torrentes de emociones asaltaban su mente. Vio a Kanae y Shinobu jugando juntos de niños, su promesa de aniquilar demonios, la inquebrantable determinación de Kanae de resurgir una y otra vez en el laboratorio tras cada fracaso, y la firme decisión de Kanae de sacrificarse y dejar un plan B. Estos recuerdos y emociones, como el cuchillo de trinchar más afilado, dejaron huellas profundas en su alma. Después de un tiempo desconocido, el torrente de energía finalmente disminuyó. Nezuko, empapada en sudor, se desplomó sobre una rodilla, jadeando con dificultad. En su interior, la luz del horno del corazón, aunque atenuada considerablemente, se había vuelto más sólida y profunda. En el corazón del horno, una diminuta y etérea flor de glicina, que irradiaba un aura pura y purificadora, apareció tenuemente. Y en su mente, se había añadido un legado pesado pero precioso. Fragmentos de deducción sobre el origen de la obsesión de Muzan y una advertencia vaga pero increíblemente poderosa para él. Ella levantó la vista hacia el emblema de la glicina, que había perdido su brillo y se había convertido en una talla de piedra común y corriente, y luego miró el Auri y la caja de jeringas en el suelo, que parecía haber perdido todo su espíritu. Ella ha heredado el poder y el conocimiento que dejó Kanae. ¿Pero es este legado una clave para la victoria o una maldición que acelera la destrucción? Se limpió la sangre de la comisura de la boca y se enderezó lentamente. Su mirada, aunque cansada, reflejaba más determinación que nunca. Ya no hay vuelta atrás. Ya sea que el camino que tiene por delante la llevará a la salvación o al abismo, ella no tiene más opción que seguir adelante. El pasaje secreto es profundo y apartado, y perpetúa el legado. Aún persiste un sentimiento persistente de arrepentimiento y el futuro es incierto. Echó una última mirada a la gruta que contenía el último deseo de un pilar, luego se dio la vuelta y caminó por el camino por el que había venido. Detrás de ellos, la oscuridad y el silencio volvieron a envolverlo todo.